Tal vez algún día tú y yo necesitaremos ser perdonados 70 veces 7. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta tarde tenemos un gran invitado. Hoy en el episodio de Roots tenemos estas pláticas desde la raíz y tengo un gran amigo, un compañero. Hemos compartido diferentes situaciones, amistades, trabajos, misiones, y para mí la verdad es un gusto tenerte aquí, Pedro Jesús, con nosotros. Bienvenido a esto de Roots y estamos aquí para hablar y tener esta charla desde la raíz. Y bueno, si nos pudieras hablar un poquito más de ti. Bueno, amigo, pues qué gusto es poder estar aquí contigo y con Omar, porque a ambos los considero dos grandes amigos, personas que han influenciado mi vida para bien. Creo que una de las cosas que más he aprendido de ustedes es el lado de tanto de liderazgo como el lado creativo, que son dos cosas que al final de cuentas me llevaron a hacer esto, como el crear contenido. Y la verdad es que pues tengo algunos títulos, por gracia de Dios. Tú conoces la historia, tú conoces lo difícil que se me hacía la escuela. Sin embargo, pues hoy tenemos, por gracia de Dios, se nos abrieron las puertas del cielo y hoy pues tenemos, gracias a Dios, una maestría, una licenciatura, y con el Instituto Bíblico aparte estamos haciendo contenido en redes sociales, más que nada en podcast, junto con un amigo que tú y yo conocemos que se llama Obed Alcocer. Tuvimos una plática, una conversación donde él me decía: amigo, quizás tú no te has dado cuenta, pero es un privilegio que en el sur, tanto tú como yo somos pioneros de esto. Y vaya, y eso me hizo despertar al ver mi primer podcast, al escucharlo y darme cuenta de muchos errores y cómo hoy estamos produciendo con gran calidad. Gracias también a Jonathan Canché, que sé que nos está escuchando ahí. El productor que es el productor podcast, ¿no? del podcast, que ha sido una gran ayuda. Y más adelante hablaré un poco de cómo ha sido el proceso creativo de esto. Oye, pues yo creo que es algo muy padre que mencionas, que no solo vas a tener un título en un instituto bíblico, sino que a la par tú te has esforzado para poder tener una maestría, y eso habla de que eres un joven esforzado y que, sobre todo, yo creo que cuando tienes una visión clara hacia dónde quieres ir, eso te permite también fijarte metas, proyectos y cumplirlos. Así que, pues, enhorabuena, mi amigo, que estás teniendo todos estos éxitos. Y precisamente, qué bueno que comentas esto, porque podemos ver que has llegado hasta este punto donde te vas a graduar de un instituto bíblico, donde te has graduado de una licenciatura y de una maestría, y pudiéramos pensar que a lo mejor te fue muy fácil llegar hasta este punto. No. Y durante este proceso pues habrá sido sencillo para ti, pero yo sé que no es así. Y mi pregunta sería, durante este proceso, ¿cómo poder tener una balanza en dedicar tu vida a Cristo, pero también a los estudios? Y son dos mundos totalmente diferentes, tú y yo lo sabemos. Claro. Lo que tú vives dentro de la iglesia a lo que te enfrentas afuera, por las convicciones que creamos y que Dios ha establecido en nuestra vida. ¿Cómo has enfrentado estos procesos? ¿Qué raíces malas han sido las que con las que tú te has enfrentado durante este tiempo? Cuando hablamos de raíces, creo que todos tenemos en particular cosas que se ven. O sea, cualquier persona puede decir: no, pues eres un orgulloso, eres un enojón, ¿por qué, no sé, eres inmaduro? Y creo que es esta parte superficial. Sin embargo, solamente Dios puede hacer que uno pueda reconocer cuáles son esas cosas que están metidas en el corazón, que te hacen o que te llevan a que tu apariencia sea una de orgullo, que sea de altanería, ira y muchas cosas que son cosas que yo considero como superficiales.
para mí fue bien importante comprender que tenía que rendir mi vida. A mí particularmente hay algo que me enoja y que me molesta, y es este punto del balance. Y yo entiendo bien cuando se nos habla de que tenemos que tener una vida balanceada. Sin embargo, a la luz de lo que yo veo cuando tú sigues a Dios, es que no puede haber un balance. Y no quiero que me malentiendan. ¿Por qué? Porque cuando yo trataba de balancear las cosas, se volvió como que algo que no podía controlar. Pero a la luz de la Biblia, tú entiendes que hay un Jesús que le dice a los discípulos: tomen su cruz y síganme. Y puede sonar muy religioso, pero para mí era algo como de: tienes que tomar una decisión. Y seguir a Dios es entender, no solamente es en una iglesia o una plataforma, un altar o en 4 paredes. Cuando entendí esto, sabía que dentro de mi vida tenía que rendir todo, o al menos intentarlo, y decirle a Jesús: bueno, pues en el camino lo voy a hacer. Y hay uno de sus discípulos que es mi tocayo, es Pedro, y me llama mucho la atención porque él rindió todo, él siguió a Jesús. Sin embargo, en uno de los últimos eventos se muestra un relato donde él le corta la oreja a aquel soldado que aprende a Jesús. Y Jesús toma la oreja de este hombre y hace un milagro. En medio del desastre de Pedro, él hace un milagro. Y esto es algo que viene a traer un poco de paz a mi vida, porque yo entendí que yo tenía que tomar decisiones bien drásticas y cañonas para seguir a Jesús. Sin embargo, en el camino iba a cometer desastres. Entonces, yo lo sabía. Entonces, cuando entiendo esto, empezó a haber descanso en mí, porque creo que la raíz más profunda que había en mi ser, que hacía reflejar pues un Pedro que era tibio, un Pedro que era completamente alejado a lo que enseñaba, a lo que predicaba, era la raíz de la frustración. Yo no me di cuenta en qué momento se empezó a generar una raíz de frustración en mi vida a causa de eventos, circunstancias, experiencias que tuve desde mi infancia. Y la mayoría de estas tenían que ver con el hecho de que siempre uno se genera expectativas, y cuando no las cumple, pues viene la frustración. En general, yo descubrí el divorcio de mis padres limpiando mi casa. Entonces yo estoy limpiando mi casa y encuentro el acta de divorcio. Y mis papás tenían 3 meses que ellos seguían juntos. Nunca nos comunicaron, ya nos divorciamos ni nada. En ese momento, mi expectativa de familia y de matrimonio cayó a tierra. Y dentro de esas cosas empezaron a haber muchas circunstancias dentro de mí que me hicieron ver que la forma como de mi característica personal, siempre he sido alguien que se genera muchas expectativas. Tal vez tengan que ser con mi forma de ser, con mi carácter, con cosas que Dios ha puesto en mí. Yo soy muy entregado, o sea, tú me conoces, tú eres de las personas que me decías: Pedro, haz esto, y hacía 3, ¿no? Un ejemplo. Pero porque en cuestión de trabajar o cosas de que sé que hay propósito, siempre estoy bien entregado. Y no solo en esto, yo tenía el típico sueño que cualquier niño mexicano tiene. Creo que tú también lo tuviste. Sí. Ser futbolista. Así es. Y la verdad que este sueño, yo me di cuenta que era bueno desde el primer momento que toqué un balón. Mi papá iba a verme jugar. Bueno, las únicas veces que yo no vi a mi papá borracho, las únicas veces que yo vi a mis papás felices y juntos, eran cuando me iban a apoyar a mis partidos. Entonces yo me di cuenta que este sueño se empezó a volver como mi salida, mi escape de todo. ¿Por qué? Porque yo sabía que dependía mucho si yo metía un gol, o si me expulsaban, o si hacía un oso de partido, en el hecho de que papá dijera: oye, qué chido, ganaste, metiste un gol, vámonos por las tortas. Y yo sabía que en ese momento iba a convivir con mis papás como nunca. No, ese es un ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir esto a la edad de los 9 años, descubro el divorcio de mis padres, muchas cosas empiezan a pasar en mi vida. El fútbol empezó a dejar de ser un sueño y la ilusión de un niño,
y lo empecé a volver forzado. Y a mí me pasaba que cuando sucedió todo esto empezaron a haber tantos miedos en mí, cuando yo empecé a descubrir que la idea de familia pues estaba completamente rota en mi cabeza. O sea, no importaba qué partido yo diera o cuántos goles yo metiera, mis papás ya no iban a regresar. O sea, esa expectativa fue algo así que para un niño que yo decía, wow, estoy jugando fútbol, yo creía que estaba logrando grandes cosas en el mundo al lograr ver esta escena de mis papás conviviendo. Y yo sabía que ahora iba a ir a jugar y no importara qué partido yo diera o si yo llegaba a primera división, yo sabía que mis papás ya no iban a ver esas escenas. Ese fue el primer golpe que como niño tuve. Eso fue lo primero, porque aparentemente cuando yo descubro eso, mi papá estaba de comisión. O sea, yo tenía en mente de que mi papá estaba de comisión, que tenía unos meses de comisión. Entonces, este vidrio que se rompe en mi vida empieza a ser un poco difícil. Porque desde ahí yo empecé a dejar de intentar muchas cosas. Y desde ahí empezaron a venir muchas fracturas en mi vida. Entonces, habían cosas que yo decía, yo creo que puedo lograrlo, pero y me hacía volverme un mediocre, un temeroso o el simple hecho de querer intentar hacer algo. Fíjate que es impresionante lo que tú estás diciendo, porque pudiéramos ver que la frustración, la inseguridad, el temor y todo eso que tú viviste de joven, pudiéramos ver que hubo una raíz atrás de todo esto que desató o que hizo crecer otras raíces que tú no tenías. Y es impresionante cómo situaciones en la vida, y es de las cosas que hemos hablado en Roots y en otras pláticas, que vemos cómo a través de algo que tú puedas vivir pueda desencadenar un montón de raíces malas y que vamos creciendo con esos hasta que llegamos a un punto donde nos damos cuenta que hemos sido consumidos por la inseguridad y que ahora somos temerosos y que tenemos un montón de cosas. Y ahora, ¿cómo tú pudiste sobrellevar esto? ¿Cómo pudiste ir arrancando esas raíces de tu vida? Pues para empezar, el encuentro que Dios tuvo conmigo fue un poco de que, a diferencia de muchos amigos que me decían, es que yo fui a una iglesia y hubo un retiro, y en ese retiro yo tuve una experiencia con Dios. Ellos no me sabían explicar Biblia, ellos no me sabían explicar Jesús tiene esta forma, ellos no me sabían explicar nada de eso, ellos solamente me dijeron, experimenté a Dios. Y yo lo escuchaba por ahí, no sé, o sea, de diferentes iglesias, y fueron cosas que yo empecé a escuchar. El divorcio de mis papás no fue de la noche a la mañana, fue gradual, en este sentido de que siempre fuimos a psicólogos, siempre fuimos a dinámicas, ellos fueron a dinámicas de familia, matrimoniales. Entonces, para mí eso no era como que algo que vería, o sea, les daba el beneficio de la duda, porque mis papás cambiaban 15 días, una semana, también, y otra vez 2 meses, de repente era el mismo proceso, sí. Hasta que llegó lo inevitable, que era el divorcio. Se fracturaron muchas cosas entre mi papá, conmigo, con mi mamá. Siempre ha habido una buena relación como mamá, ¿no? De que te acoge y todo esto. Yo le eché mucha de la culpa a mis papás de todo lo que yo viví, y siempre se empezaron a meter muchas circunstancias. Pero cuando mis papás son invitados a una experiencia con Dios en el retiro, a la iglesia donde nos congregamos en la actualidad, ellos toman el retiro y yo veo lo que jamás vi. Veo que la amistad de mis papás, ellos tuvieron 4 años de divorcio, porque quizás estamos yendo muy para que entremos en contexto. Ellos tuvieron 4 años de divorcio al punto de que ya se llevaban. O sea, mi mamá podría decir, me voy a ir de viaje, te voy a dejar con tu papá. O sea, en ese punto. Pero habían cosas que ya estaban en el corazón de un hijo, pues que tenía muchos miedos. Yo seguía en el fútbol, seguía haciendo muchas cosas. Ese era mi mundo, esa era mi salida. A pesar de que nunca tuve el éxito que creía tener, pero esa se volvió mi salida. Entonces mi papá me llevaba a los partidos y todo, entonces no había problema. Entonces mi papá nos recoge, nos lleva y me dice, ¿sabes qué? Es que tu mamá necesita ir a un retiro porque está teniendo problemas de alcoholismo. Entonces cuando ellos van a esta experiencia con Dios, más bien mi papá llegamos, mi papá nos lleva como si nada.
mi papá nos pone en la fila, pues su mamá va a llegar aquí, usted ya sabe, no es el primer retiro que han ido, no es la primera dinámica, usted ya sabe, y nosotros igual pues ya sabíamos qué onda, y sabíamos que iba a llegar mi mamá. Entonces estábamos ahí cerca, pues yo indiferente, si venía o no venía, sabiendo que iba a entrar por la puerta en cualquier momento, y mi papá 8 metros atrás, la iglesia estaba grandecita, no en el tamaño que hoy está la congregación, pero sí estaba grandecita, mi papá 8 metros atrás, nada más esperando a que mi mamá llegara, nos abrazara y vámonos, yo ya me voy, ya acabé aquí. Llega mi mamá y se lanza corriendo, ni a nosotros, se lanza corriendo a mi papá, se postra a mi mamá y le pide perdón a mi papá. Eso fue algo que yo dije, ¿qué está pasando? O sea, me esperaba a todos menos a mi mamá pidiéndole perdón al hombre que pues la dañó. O sea, no me voy a meter a más situaciones, pero ahí se podría decir que el villano de la película era mi papá. Entonces eso era para mí, wow, que fue el primer golpe al orgullo, ese fue el primer golpe a la raíz, porque fue como que se generó una ilusión de decir, wow, algo está pasando, algo chido está pasando aquí. Pero los miedos, los temores y el hecho de saber de que ya no era el primer retiro, la primera dinámica o la primera cosa a la que mi mamá había ido, pues para mí era como que vamos a dar el beneficio de la duda, pero 2 o 3 meses lo mismo. Se reconcilian, van a un retiro de matrimonio, empieza 1, actividad 2, actividad 3, año 1, año 2, año 3, han pasado 15 años y mi papá siguen firmes, siguen juntos, el amor cada día aumenta más y pues aquí estoy yo, ¿no? Y ahora personalmente esa fue una forma en la que yo vi a Dios, porque sin que yo tuviera una experiencia de levantar mis manos y tener estas experiencias que no vamos a hablar muy espirituales o muy místicos, pero muchos siguen a Jesús por esto que te hace sentir, pero cuando ya no está esto, muchos nos alejamos de Jesús. Sin embargo, cuando yo volteo atrás, yo digo, ok, quizás hoy hay silencio en mi vida espiritual, quizás hoy las cosas están nubladas, quizás hoy hay un poco más de incertidumbre en cuanto a qué pasos tengo que dar en mi vida, pero si volteo atrás y empiezo a ver, wow, no manches, 4 años de divorcio, han pasado 15 años ahora de mis papás, aproximadamente 15 años, mis papás están juntos, hoy veo a mi hermana felizmente casada, yo digo, bueno, yo que no tenía ni para dónde jalar, no sé, mis sueños totalmente derrumbados, de decir no voy a lograr esto. Tuve 3 años expulsado del nivel bachillerato, precisamente porque tomé malas decisiones. O sea, nada de lo que yo hacía daba fruto. O sea, y eso era la raíz de frustración que tenía. Y en menos de, puedo decir, en menos de 4 años, tengo aproximadamente 15 años en la congregación, pero en menos de como en 5 años hubo un verdadero golpe de Jesús hacia mi vida donde me hizo entender esto. O sea, no hay balance, hijo, no hay balance. Now that I am yours, now I know that I am yours. You were taking